Los nobles catalanes hablan sobre la situación de Cataluña. Andrés Guerra reúne a 10 aristócratas catalanes para analizar la posible reforma. La baronía de Herbés, la de Eroles o la de Cruïlles figuran entre ellos. Hemos reunido a 10 de los principales aristócratas catalanes para conversar sobre el futuro de Cataluña y analizar la posible reforma de la Constitución, el papel del rey Felipe VI y la fractura que ha provocado el proceso en el país. Apenas quedan aristócratas que puedan dedicarse al dolce farniente. La inmensa mayoría vive en una casa o un piso y no en un castillo, y quienes disfrutan de una herencia patrimonial suntuosa la han adaptado al mercado. Es el caso del barón de Albi y el marqués de Sant-Mori, que convirtieron sus fortificaciones en hoteles con encanto. Otros ejercen profesiones liberales, como el conde de Egara, abogado, o la baronesa de Perpiñá y el marqués de la Madrid, ambos editores o que gestionan museos e inmuebles, como la marquesa de Marinao. El conde de Sert, por ejemplo, es un columnista y escritor disgustado con el escenario que deja el proceso. El anticatalanismo del PP de estos últimos años ha favorecido en gran manera el aumento del independentismo y sus desmanes. Yo soy español, monárquico y socialista, y la única salida a todo este embrollo es la España federal, asegura. Otra cosa es aprobar la relación que ha habido hasta ahora entre el Estado y Cataluña. Aunque los nobles catalanes son, en su mayoría, fieles a Felipe VI, Vanity Fair ha comprobado que no conforman un bloque pétreo en sus opiniones sobre la organización territorial del Estado, la posible reforma de la Constitución o el futuro de la nobleza. Pero dejemos que hablen ellos, empezando por el que abre este reportaje. 1. Alfonso de Vilallonga Serra, 9º barón de Malda y 4º barón de Segur. Acaba de ser nominado a un Goya como mejor compositor español por su música para la librería, de Isabel Coixet, por el que compite contra Leiva o José Luis Perales. No creo que nadie esté viviendo sin desasosiego estos días, a menos que sea un sádico o un masoquista. Aunque bien pensado, el mundo está lleno de sadomasoquistas. El barón de Malda interrumpe su trabajo en el estudio para atendernos. Doctor en música por el Berklee College de Boston, tiene un Goya por la BSO de Blancanieves, amén de infinidad de reconocimientos. Asegura el barón de Segur que es infiel por naturaleza, pero leal a la corona, que de hecho significa simplemente no hacer nada. Simpatizo con la monarquía, por su surrealismo, y con Felipe VI, porque si lo comparas con cualquier posible presidente de esa república catalana, este último sería, sin duda, un patán. ¿Concibe que un noble pueda ser independentista? ¿Por qué no? Si bien yo, como digo en mi canción Maldastate, no soy independentista porque ya soy independiente. 2. Susana de Cruïlles de Peratallada Jaumandreu, 8º marquesa de Castell de Torrent y 20 baronesa de Cruïlles. Su familia desde nada menos que el primer presidente de la Generalitat 1359, de la rama Cruïlles, hasta uno de los fundadores de la más reciente Lliga Regionalista y ministro con Alfonso XIII, de la rama Ventosa, ha trabajado siempre por mejorar y construir Cataluña dentro de España, ayudando a que ésta sea más avanzada y vanguardista, señala. Ella misma es buen ejemplo de ello, psicóloga clínica y terapeuta de familia, ha sido profesora en Stanford y ha trabajado en la sanidad pública, además de colaborar estrechamente con varias ONG. Hoy asiste con pena a cómo la actual situación está separando familias y amistades, creando problemas emocionales y fracturas dolorosas que no se sabe cómo acabarán. Esto es un gran daño individual y una gran herida social. 3. Antonio de Febrer Bertran, 13 marqués de Gironella y 12 marqués de Saudín. Vivo lo que está ocurriendo en Cataluña con impotencia y preocupación. Se ha llegado a un punto de no retorno por tocar las emociones sin medir las consecuencias. La falta de diálogo y la flexibilidad de posturas por ambas partes desde hace ya muchos años han radicalizado el problema, llevándolo a la ilegal declaración de independencia basada en un referéndum sin garantías.
El corazón me pide sentido común y respeto, y me hace sentir el orgullo de ser catalán dentro de España, porque siempre hemos estado juntos por alianzas, no por conquista, y somos admirados por nuestras leyes, costumbres y emprendimiento. La razón me dice que si queremos salvaguardar la unidad de España, la reforma de la Constitución y el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado son ya inevitables. Mi lealtad a la corona y a su majestad Felipe VI permanece inquebrantable, como noble titulado y como ciudadano demócrata. Nadie está obligado por nacimiento a suceder una dignidad nobiliaria, y por eso respeto que un noble pueda ser republicano e incluso independentista, pero debería ser consecuente y renunciar en favor del inmediato sucesor. Hoy en día ostentar una merced nobiliaria es meramente representativo y forma parte de una transmisión histórica y familiar de valores. Es un privilegio que conlleva una obligación. 4. María Cristina Mangano Puig, baronesa de Ballart. Me preocupa mucho el sistema educativo de Cataluña. Los profesores tienen la responsabilidad de educar a las personas para ser libres, saber pensar, tener criterio propio y no estar atadas a un sentimiento o ideología. Los jóvenes son fáciles de manipular a través de ideas impuestas que, como hemos visto, nos han llevado a una lamentable fractura social. El gobierno de Cataluña ha incumplido las leyes y, si nuestros propios gobernantes desobedecen la Constitución, se crea una gravísima inseguridad jurídica que pone en riesgo las libertades de los ciudadanos. Afortunadamente, vivimos en un estado de derecho, aunque llevará tiempo curar esta herida. Cataluña es una tierra próspera que ofrece una calidad de vida como pocos sitios en el mundo. Sería una grave irresponsabilidad dejar que se viniera abajo. Manglano, que se dedica a la rehabilitación inmobiliaria, aduce: la corona es garantía de la unidad de España y el rey es nuestro mejor embajador. Felipe VI está haciendo todo lo que está en su mano para resolver esta grave y complicada situación. En mi caso, creo que los títulos nobiliarios no definen a una persona. Es una cuestión de linaje. Quien los lleva es portador, no dueño de los mismos. Un título es parte de la rica cultura de España, evoca una pequeña historia dentro de la gran historia del país. 5. Xavier Montesa y Manzano, delegado de la Sagrada Orden Militar Constancia de San Jorge en Cataluña. En Cataluña, Xavier Montesa y Manzano está al frente de una orden de caballería cuya jefatura ostenta Pedro de Borbón dos Sicilias, duque de Calabria, cuyo predecesor fue el infante Don Carlos I, hermano del rey Juan Carlos I. La lealtad a la corona es un rasgo innato de la orden. Los gobernantes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, pero, sobre todo, es su responsabilidad no dividir a la sociedad y colocarla ante una encrucijada sin salida. Por ello, y en un hecho sin precedentes, la orden estimó necesario publicar un comunicado expresando nuestra adhesión y lealtad a la corona y a los legítimos poderes del Estado, garantes del orden constitucional y el Estado de Derecho, explica Montesa. A la pregunta ¿puede un noble ser independentista?, su reflexión introduce un matiz inédito. Escocia votó mediante un referéndum legal, pactado con el gobierno británico, y a ningún independentista escocés se le ocurrió cuestionar que la jefatura del Estado fuera ostentada por una persona distinta a Isabel II, naturalmente, también reina de Escocia. En esas circunstancias no me hubiera sorprendido que algunos nobles escoceses hubieran votado afirmativamente a la separación de Escocia del Reino Unido. 6. Eduard de Valle, octavo marqués de Vallbornera. Su linaje, que se remonta al siglo XI, es originario de Peralada, Girona, si bien de Valle se jubiló atendiendo sus fincas agrícolas en Tarragona. Y no teme dar una opinión discordante quienes no vemos con tan malos ojos una posible república catalana. Somos una minoría entre la nobleza. No veo por qué mi título no debiese tener el mismo valor en una república catalana reconocida por la comunidad internacional, pues depende del linaje y de la historia, no de la institución monárquica actual. En Francia, Italia o Alemania, por citar repúblicas vecinas, existen muchos títulos antiquísimos y muy respetados. Creo que el rey Felipe VI fue poco flexible en su mensaje del pasado 3 de octubre. 7. José de Cuadras S.A.N.S. cuarto conde de S.A.N.T. Llorens de M.U.N.T. Lo más preocupante es la división en la sociedad catalana entre familiares y amigos. El arreglo será difícil. Me cuesta mucho entender la falta de sentido común.
Independientemente de los sentimientos de cada uno, no comprendo cómo alguien se puede plantear crear e imponer nuevas fronteras y la autarquía en pleno siglo XXI. La Generalitat engaña, sabe que no es factible un Estado independiente y que, además, nos llevaría a la ruina, no solo económica, sino también moral, y a un sufrimiento enorme. Me siento tan español como catalán y tan catalán como español, y me mantengo fiel a su majestad el rey y a la Constitución nunca en la historia de España, y por tanto desde hace más de 500 años la de Cataluña, hemos tenido una época tan larga de prosperidad y paz como la actual. 8. Alfonso de Oriola Cortada Salvadores, octavo conde del Valle de Marlés y barón de Heroles. Vivo la actual coyuntura política con tristeza. No deseo que España se rompa y creo que este es el pensamiento más común entre la nobleza catalana. Me mantengo fiel a Felipe VI y a la corona. No quiero saber nada de la independencia ni de la República Catalana. No solo la DUI me parece una vergüenza, también la ley de transitoriedad que se aprobó el 7 de septiembre aquello fue una chapuza y significó saltarse el Estado de Derecho. En cuanto al futuro, si el bloque soberanista gana las elecciones, España no va a romperse tan fácilmente. Ya han visto que los catalanes que nos sentimos también españoles no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Tal vez abandonen la radicalidad y vuelvan al camino de la Constitución en el que hemos estado siempre, el nacionalismo encajado en España. Como en la época del pujolismo, pero sin robar. 9. Borja Garriga Nogués Gonzalo, Marqués de Cabanes. Me considero una persona de carácter marcadamente pragmático, por lo que intento analizar lo que sucede en Cataluña dejando de lado las pasiones. La resolución de un litigio entre legitimidad y legalidad en un país desarrollado es algo extremadamente complejo. Me decepciona la incapacidad de los políticos para solucionar el problema cuando era necesario. Siento cierta vergüenza por el tono mediocre que, en general, caracteriza a nuestra clase política. Estoy convencido de que, antes o después, se alcanzará el pacto. Un debate sosegado, respetuoso y argumentado debería soportarlo todo. Garriga Nogués, consultor especializado en nuevas tecnologías, dice ostentar con orgullo e ilusión el título de Marqués de Cabanes por linaje familiar y lo concibe como un reconocimiento público otorgado a sus antepasados en agradecimiento por su contribución al desarrollo de la economía catalana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y añade: me siento cómodo con la monarquía, tanto con la valiosa labor que realizó el rey Juan Carlos I durante la transición, con quien tuve la oportunidad de compartir personalmente mi afición por el mar, como con su majestad Felipe VI, a pesar de que me gustaría que la corona se aplicase más en el empeño de actualizar la imagen de la casa del rey. No creo que el inmovilismo sea una cualidad. 10. Carlos Javier Randeviu y Sibate barón de Herbés y séptimo conde de Samitier y presidente Beguer del Real Estamento Militar del Principado de Girona. Represento a una corporación nobiliaria española íntimamente ligada a Cataluña, ya que en Girona es donde tiene sus raíces más profundas. Algo más del 40% de nuestros miembros son del resto de España, muchos de ellos con antepasados catalanes, y se muestran muy preocupados por la actual situación. El Real Estamento Militar tiene como objeto, entre otros, ser ejemplo de fidelidad a la monarquía española, por lo que este movimiento secesionista que pretende una parte de los catalanes, alentada por los partidos políticos que han propiciado este enfrentamiento, no es de nuestro agrado. Licenciado en Derecho y procurador de los tribunales, su voz suena firme. La fidelidad a la monarquía es consustancial a esta real corporación, que cuenta entre sus miembros con muchos descendientes de payeses de las comarcas gerundenses que, a finales del siglo XV y por la corona, dejaron sus tierras y a sus familias y se fueron a Girona a defender a la reina Juana Enríquez y al entonces infante don Fernando, luego Fernando II, el católico, que estaban sitiados por lo que hoy sería la Generalitat. En agradecimiento recibieron del rey un privilegio de generosidad, que era uno de los grados de nobleza en el antiguo reino de Aragón. Me resulta extraño, por tanto, que un noble pueda ser independentista en el sentido planteado en la actualidad. Los nobles catalanes hablan sobre la situación de Cataluña. Andrés Guerra reúne a 10 aristócratas catalanes para analizar la posible reforma.
La baronía de Herbés, la de Eroles o la de Cruïlles figuran entre ellos. Hemos reunido a 10 de los principales aristócratas catalanes para conversar sobre el futuro de Cataluña y analizar la posible reforma de la Constitución, el papel del rey Felipe VI y la fractura que ha provocado el proceso en el país. Apenas quedan aristócratas que puedan dedicarse al dolce farniente. La inmensa mayoría vive en una casa o un piso y no en un castillo, y quienes disfrutan de una herencia patrimonial suntuosa la han adaptado al mercado. Es el caso del barón de Albi y el marqués de Sant-Mori, que convirtieron sus fortificaciones en hoteles con encanto. Otros ejercen profesiones liberales, como el conde de Egara, abogado, o la baronesa de Perpiñá y el marqués de la Madrid, ambos editores o que gestionan museos e inmuebles, como la marquesa de Marinao. El conde de Sert, por ejemplo, es un columnista y escritor disgustado con el escenario que deja el proceso. El anticatalanismo del PP de estos últimos años ha favorecido en gran manera el aumento del independentismo y sus desmanes. Yo soy español, monárquico y socialista, y la única salida a todo este embrollo es la España federal, asegura. Otra cosa es aprobar la relación que ha habido hasta ahora entre el Estado y Cataluña. Aunque los nobles catalanes son, en su mayoría, fieles a Felipe VI, Vanity Fair ha comprobado que no conforman un bloque pétreo en sus opiniones sobre la organización territorial del Estado, la posible reforma de la Constitución o el futuro de la nobleza. Pero dejemos que hablen ellos, empezando por el que abre este reportaje. 1. Alfonso de Vilallonga Serra, 9º barón de Malda y 4º barón de Seguro. Acaba de ser nominado a un Goya como mejor compositor español por su música para la librería, de Isabel Coixet, por el que compite contra Leiva o José Luis Perales. No creo que nadie esté viviendo sin desasosiego estos días, a menos que sea un sádico o un masoquista. Aunque bien pensado, el mundo está lleno de sadomasoquistas. El barón de Malda interrumpe nuestras leyes, costumbres y emprendimiento. La razón me dice que si queremos salvaguardar la unidad de España, la reforma de la Constitución y el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado son ya inevitables. Mi lealtad a la corona y a su majestad Felipe VI permanece inquebrantable, como noble titulado y como ciudadano demócrata. Nadie está obligado por nacimiento a suceder una dignidad nobiliaria, y por eso respeto que un noble pueda ser republicano e incluso independentista, pero debería ser consecuente y renunciar en favor del inmediato sucesor. Hoy en día ostentar una merced nobiliaria es meramente representativo y forma parte de una transmisión histórica y familiar de valores. Es un privilegio que conlleva una obligación. 4. María Cristina Mangano Puig, baronesa de Vallart. Me preocupa mucho el sistema educativo de Cataluña. Los profesores tienen la responsabilidad de educar a las personas para ser libres, saber pensar, tener criterio propio y no estar atadas a un sentimiento o ideología. Los jóvenes son fáciles de manipular a través de ideas impuestas que, como hemos visto, nos han llevado a una lamentable fractura social. El gobierno de Cataluña ha incumplido las leyes y, si nuestros propios gobernantes desobedecen la Constitución, se crea una gravísima inseguridad jurídica que pone en riesgo las libertades de los ciudadanos. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho, aunque llevará tiempo curar esta herida. Cataluña es una tierra próspera que ofrece una calidad de vida como pocos sitios en el mundo. Sería una grave irresponsabilidad dejar que se viniera abajo. Manglano, que se dedica a la rehabilitación inmobiliaria, aduce: la corona es garantía de la unidad de España y el rey es nuestro mejor embajador. Felipe VI está haciendo todo lo que está en su mano para resolver esta grave y complicada situación. En mi caso, creo que los títulos nobiliarios no definen a una persona. Es una cuestión de linaje. Quien los lleva es portador, no dueño de los mismos. Un título es parte de la rica cultura de España, evoca una pequeña historia dentro de la gran historia del país. 5. Xavier Montesa y Manzano, delegado de la Sagrada Orden Militar Constancia de San Jorge en Cataluña. En Cataluña, Xavier Montesa y Manzano está al frente de una orden de caballería cuya jefatura ostenta Pedro de Borbón dos Sicilias, duque de Calabria, cuyo predecesor fue el infante don Carlos I, hermano del rey Juan Carlos I.
La lealtad a la corona es un rasgo innato de la orden. Los gobernantes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, pero, sobre todo, es su responsabilidad no dividir a la sociedad y colocarla ante una encrucijada sin salida. Por ello, y en un hecho sin precedentes, la orden estimó necesario publicar un comunicado expresando nuestra adhesión y lealtad a la corona y a los legítimos poderes del Estado, garantes del orden constitucional y el Estado de Derecho, explica Montesa. A la pregunta, ¿puede un noble ser independentista?, su reflexión introduce un matiz inédito. Escocia votó mediante un referéndum legal, pactado con el gobierno británico, y a ningún independentista escocés se le ocurrió cuestionar que la jefatura del Estado fuera ostentada por una persona distinta a Isabel II, naturalmente, también reina de Escocia. En esas circunstancias no me hubiera sorprendido que algunos nobles escoceses hubieran votado afirmativamente a la separación de Escocia del Reino Unido. Punto 6. Eduard de Valle, octavo marqués de Vallbonera. Su linaje, que se remonta al siglo XI, es originario de Peralada, Girona, si bien de Valle se jubiló atendiendo sus fincas agrícolas en Tarragona. Y no teme dar una opinión discordante quienes no vemos con tan malos ojos una posible república catalana. Somos una minoría entre la nobleza. No veo por qué mi título no debiese tener el mismo valor en una república catalana reconocida por la comunidad internacional, pues depende del linaje y de la historia, no de la institución monárquica actual. En Francia, Italia o Alemania, por citar repúblicas vecinas, existen muchos títulos antiquísimos y muy respetados. Creo que el rey Felipe VI fue poco flexible en su mensaje del pasado 3 de octubre. Punto 7. José de Cuadras S.A.N.S. cuarto conde de S.A.N. Llorens de M.U.N.T. Lo más preocupante es la división en la sociedad catalana entre familiares y amigos. El arreglo será difícil. Me cuesta mucho entender la falta de sentido común. Independientemente de los sentimientos de cada uno, no comprendo cómo alguien se puede plantear crear e imponer nuevas fronteras y la autarquía en pleno siglo XXI. La Generalitat engaña, sabe que no es factible un Estado independiente y que, además, nos llevaría a la ruina, no solo económica, sino también moral, y aún de su trabajo en el estudio para atendernos. Doctor en música por el Berklee College de Boston, tiene un Goya por la BSO de Blancanieves, amén de infinidad de reconocimientos. Asegura el barón de Segur que es infiel por naturaleza, pero leal a la corona, que de hecho significa simplemente no hacer nada. Simpatizo con la monarquía, por su surrealismo, y con Felipe VI, porque si lo comparas con cualquier posible presidente de esa república catalana, este último sería, sin duda, un patán. ¿Concibe que un noble pueda ser independentista? ¿Por qué no? Si bien yo, como digo en mi canción Maldastate, no soy independentista, porque ya soy independiente. 2. Susana de Cruïlles de Peratallada Jaumandreu, octavo marquesa de Castell de Torrent, y 20 baronesa de Cruïlles. Su familia desde nada menos que el primer presidente de la Generalitat 1359, de la rama Cruïlles, hasta uno de los fundadores de la más reciente Lliga Regionalista y ministro con Alfonso XIII, de la rama Ventosa, ha trabajado siempre por mejorar y construir Cataluña dentro de España, ayudando a que ésta sea más avanzada y vanguardista, señala. Ella misma es buen ejemplo de ello, psicóloga clínica y terapeuta de familia, ha sido profesora en Stanford y ha trabajado en la sanidad pública, además de colaborar estrechamente con varias ONG. Hoy asiste con pena a cómo la actual situación está separando familias y amistades, creando problemas emocionales y fracturas dolorosas que no se sabe cómo acabarán. Esto es un gran daño individual y una gran herida social. 3. Antonio de Febrer Bertran, 13 marqués de Gironella y 12 marqués de Saudín. Vivo lo que está ocurriendo en Cataluña con impotencia y preocupación. Se ha llegado a un punto de no retorno por tocar las emociones sin medir las consecuencias. La falta de diálogo y la flexibilidad de posturas por ambas partes desde hace ya muchos años han radicalizado el problema, llevándolo a la ilegal declaración de independencia basada en un referéndum sin garantías.
El corazón me pide sentido común y respeto, y me hace sentir el orgullo de ser catalán dentro de España, porque siempre hemos estado juntos por alianzas, no por conquista, y somos admirados por un sufrimiento enorme. Me siento tan español como catalán, y tan catalán como español, y me mantengo fiel a su majestad el rey, y a la Constitución nunca en la historia de España, y por tanto desde hace más de 500 años la de Cataluña, hemos tenido una época tan larga de prosperidad y paz como la actual. Punto 8. Alfonso de Oriola Cortada Salvadores, octavo conde del Valle de Marlés y barón de Eroles. Vivo la actual coyuntura política con tristeza. No deseo que España se rompa, y creo que este es el pensamiento más común entre la nobleza catalana. Me mantengo fiel a Felipe VI y a la corona. No quiero saber nada de la independencia ni de la República Catalana. No solo la DUI me parece una vergüenza, también la ley de transitoriedad que se aprobó el 7 de septiembre aquello fue una chapuza y significó saltarse el Estado de Derecho. En cuanto al futuro, si el bloque soberanista gana las elecciones, España no va a romperse tan fácilmente. Ya han visto que los catalanes que nos sentimos también españoles no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Tal vez abandonen la radicalidad y vuelvan al camino de la Constitución en el que hemos estado siempre, el nacionalismo encajado en España. Como en la época del pujolismo, pero sin robar. Punto 9. Borja Garriga Nogués Gonzalo, Marqués de Cabanes. Me considero una persona de carácter marcadamente pragmático, por lo que intento analizar lo que sucede en Cataluña dejando de lado las pasiones. La resolución de un litigio entre legitimidad y legalidad en un país desarrollado es algo extremadamente complejo. Me decepciona la incapacidad de los políticos para solucionar el problema cuando era necesario. Siento cierta vergüenza por el tono mediocre que, en general, caracteriza a nuestra clase política. Estoy convencido de que, antes o después, se alcanzará el pacto. Un debate sosegado, respetuoso y argumentado debería soportarlo todo. Garriga Nogués, consultor especializado en nuevas tecnologías, dice ostentar con orgullo e ilusión el título de Marqués de Cabanes por linaje familiar y lo concibe como un reconocimiento público otorgado a sus antepasados en agradecimiento por su contribución al desarrollo de la economía catalana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y añade: me siento cómodo con la monarquía, tanto con la valiosa labor que realizó el rey Juan Carlos I durante la transición, con quien tuve la oportunidad de compartir personalmente mi afición por el mar, como con su majestad Felipe VI, a pesar de